Con el nuevo Palmolive Naturals antibacterial, protege naturalmente tu piel y participa. Compra. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da mucho gusto saludarles a través de este medio que Dios nos ha permitido desde que comenzó esta contingencia, esta pandemia. Hoy es el domingo 22 de noviembre del año 2020 y pues estamos ya muy cerca del término de este año 2020, ¿verdad? Pero bueno, pues vamos a aprovechar al máximo las oportunidades, las bendiciones y sobre todo seguir aprovechando este medio que Dios nos ha provisto para poder continuar con el estudio de la palabra, ¿verdad? Desafortunadamente no hemos podido reunirnos, pero la buena noticia es que tu casa se ha convertido en una extensión, es decir, en una extensión de la iglesia, del lugar donde nos reunimos habitualmente cada domingo. Bueno, pues ahora lo hacemos de manera virtual a través de esta conectividad que ahora tenemos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar como siempre lo hacemos, saludando a los que ya se han conectado esta mañana. Y vamos a comenzar por acá. Gloria, hola Gloria, buen día, que Dios te bendiga. Elsa García, que Dios te bendiga, Elsita. Rafa, amigo, que Dios te bendiga. Leti Enríquez, un saludo Leti, que Dios te bendiga. También vemos por acá a Rose González. Rose, que Dios te bendiga, me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tal, Toño Ávila? Saludos a toda tu familia, que Dios los bendiga, Dios los guarde y les mandamos un abrazo de Elia y yo. También por acá, ¿quién está? Graciela, hola Chelita, que Dios te bendiga, me da gusto saludarte. Laura Jiménez, bienvenida, Lau, que Dios te bendiga. Y Alejandra, Alex, bienvenidos todos. Me da mucho gusto que estén de esta manera aprovechando, muy importante que esta mañana estemos conectados para escuchar más del mensaje de Dios, ¿ok? Bueno, pues como todos los domingos, después de los saludos, ya sabes, siempre comenzamos esta reunión haciendo una oración para que sea el Señor quien sea el que guíe
el que nos bendiga, el que sea el maestro, el que sea el guía para que esta prédica tenga un profundo sentido espiritual y esto trascienda en nuestras vidas, ¿verdad? También saludo a alguien más por aquí se conectó, a Araceli. Hola Ara, que Dios te bendiga. Ok, bueno, pues vamos a comenzar ya. Entonces oramos pidiéndole a Dios su bendición, ¿ok? Padre Santo, Señor, te damos gracias por este día, gracias por nuestras vidas, gracias por este domingo, Señor, en el cual domingo a domingo nos reunimos para escuchar mensajes de tu palabra, mensajes de aliento, de vida, que nos den fuerza, que nos den guía, dirección, pero sobre todo nos den la bendición que todos anhelamos de ti, Señor. Pues gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Gracias porque no nos hemos detenido a pesar de que muchas actividades se han detenido. Hoy, aunque es de una manera virtual, podemos seguir. Tu palabra no está quieta ni está enclaustrada, Señor, ni está en reclusión. Tu palabra es libre para poderla transmitir y poder profundizar en ella, Señor. Pues te pedimos que a partir de esta bendición tú nos hables abundantemente, tú nos guíes, tú nos enseñes, pero especialmente, Señor, tú transformes nuestra vida y pongas firmes convicciones en nuestro corazón para que lo que hoy vamos a escuchar sea parte de nuestra vida, sea parte de nuestra realidad y podamos, Padre, junto contigo, seguir avanzando hasta el momento en que tú nos llames a tu presencia, Señor. Pues gracias, bendícenos a todos, tú pon la sabiduría, tú pon la gracia, tú pon la bendición para nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigos. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar esta mañana. El pasaje que esta mañana vamos a estudiar, acuérdate que esto es un estudio de la Biblia y por lo tanto, pues siempre estará fundamentado en eso, en la palabra, en la Biblia. Y a partir de esto, pues no hay error, no hay equivocación. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es la lámpara a nuestros pies. Entonces, podemos estar seguros, firmes, pero sobre todo en paz, cuando vivimos en la palabra, Señor. Y no solamente eso, sino también cuando profundizamos y la estudiamos y queremos conocer más. Dice por ahí un versículo, escudriñad las escrituras, ¿verdad? Entonces, eso es exactamente lo que vamos a hacer esta mañana. Vamos a escudriñarlas para que Dios nos revele su pensamiento, su amor, su voluntad, su justicia y su misericordia para tu vida y para la mía, ¿ok? Bueno, ok, entonces vamos a comenzar pues, y el pasaje guía en el cual vamos a estudiar durante estos 55 minutos, una hora 10, va a ser el capítulo, o más bien el libro de Éxodo, el capítulo 23, del 20 al 25, ¿verdad? Bueno, como siempre la recomendación es acompáñate de tu Biblia, acompáñate de un cuaderno, de un bolígrafo, para que si bien yo voy a leer, ya está transcrito toda la enseñanza, ya está transcrita la palabra. Bueno, pues si tú puedes ir a la velocidad a la que voy yo, pues qué bueno. Si no, con que simplemente apuntes el pasaje que hoy vamos a estudiar, pues con eso bastará, ¿verdad? Aparte, este mensaje se queda grabado, en la semana lo puedes volver a reescuchar y pues ya lo puedes seguir con el guión que te voy a dar esta mañana, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a, ya los dije, vamos a comenzar con Éxodo 23, del 20 al 25, ¿sí? Muy bien, y como ya te dije, yo lo tengo aquí ya transcrito, y vamos entonces a leerlo. Y la palabra nos dice así, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, y oye su voz. No seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él.
Pero si en verdad oyereis su voz e hicieres todo lo que yo te dije, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas el Señor vuestro Dios serviréis, mas al Señor vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Palabra del Señor, palabra de Dios. Ok, amigos, pues es un pasaje que nos ofrece muchas promesas, muchas bendiciones, a partir de algunas condiciones necesarias, ¿verdad? Por supuesto, Dios te ama, Dios te quiere bendecir, Dios está contigo, conmigo, está en nuestros corazones desde el día que le conocemos como Salvador, pero por supuesto que todas estas cosas buenas, todas estas bendiciones y estos anhelos del Señor, es indispensable que tú y yo cumplamos con algunas condiciones, con algunos requisitos que no son difíciles, de verdad, que no están ni del otro lado del mar, ni allá en el cielo, sino están cerca de nosotros, con el simple deseo de decir, sí, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Con eso es suficiente. Y en consecuencia, entonces, voy a obedecer tu palabra, voy a obedecer tu precepto y voy a obedecer tus principios, ¿verdad? Bueno, entonces, primero que nada aquí tenemos que definir muy claramente que podemos ver que este ángel de Dios es nada más y nada menos, es decir, en la antigüedad, en esta porción que acabamos de leer, que es el Antiguo Testamento, en los tiempos de Moisés, este ángel de Dios es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Es Jesucristo, sí. Esta es la manera como Jesucristo se manifestaba antes de ser engendrado para hacerse carne y sangre en una virgen, ¿verdad? Es decir, es la forma en que Jesucristo ministraba en forma de ángel de Dios, ¿sí? Y antes de que el Mesías se manifestara en carne y sangre, vamos a dejarlo así. Entonces podemos ver claramente que este ángel de Dios es nada más y nada menos que Jesucristo, por cuanto la obra que se le atribuye a este ángel de Dios es exactamente y muy parecida la que Jesucristo cumplió en su ministerio cuando él estuvo como hombre entre nosotros, cuando Dios se hizo hombre, ¿verdad? Y para que no quede duda, vamos a leer el primer versículo que nos va a ayudar a complementar esto que estoy diciendo. Y entonces vamos a leer Isaías 63, verso 9. ¿Sí? Acuérdate, la palabra, la Biblia, se explica a sí misma. Simplemente nosotros es encontrar los puntos que se correlacionan, que se complementan y que finalmente la Biblia nos lo explica de una manera o nos lo explica de otra, pero todo está claro delante de Dios a través de su palabra. Muy bien, entonces vamos a leer Isaías 63, verso 9. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. ¿Verdad? Ahí está. ¿Sí? El ángel que está delante del rostro de Dios, es Jesucristo. El ángel que los protegió, que los guió, que los redimió, que los protegió todo el tiempo en los tiempos de Moisés, es Jesucristo manifestándose de esa manera, como un ángel de Dios. Aunque de verdad, de manera clara, es el ministerio de Jesucristo, o Jesucristo actuando desde el cielo como Dios, como Hijo de Dios, ¿verdad? Antes de encarnarse, antes de ser Dios hombre, encarnado en una virgen, o concebido, perdón, en una virgen, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Ok, entonces,
Partiendo de esta verdad, de esta aseveración, podemos entonces entender que este ángel de Dios o Jesucristo es Salvador, ¿sí? Es el que nos salva. Vamos a ver que el carácter de Cristo concuerda de manera clara y de manera perfecta entre este ángel de Dios o el ángel del Señor y Jesucristo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a entender. Número uno, ¿por qué? Porque Él, Jesucristo, es del cielo, estaba en el cielo. Él estaba desde la antigüedad, desde la creación misma, compartiendo el cielo con el Padre. Es más, estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y entonces, antes de que todo fuese creado, Dios contempló que en esa creación tenía que compartir con alguien la creación, por supuesto, pero también su amor, que era lo más importante, ¿verdad? Entonces, en esa infinita sabiduría, Dios contempló que si se le dotaba al hombre de libre albedrío, de voluntad, que es la capacidad para tomar decisiones, Dios le dotó de esa característica. Como Dios tiene libertad y como Dios tiene ese libre albedrío también, ¿verdad? Solamente que Él es eternamente justo y eternamente santo. Sin embargo, Dios le dotó al hombre esa capacidad o libre albedrío. Pero en su infinita sabiduría, Dios sabía que desafortunadamente nosotros, utilizando nuestra voluntad y nuestro libre albedrío, lo utilizaríamos en contra de Dios. Sí, es decir, nuestra voluntad estaría en contra de Dios, o dicho de otra manera, el pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, Dios, conociendo en su infinita omnisciencia la forma como Dios nos rescataría, como Dios nos volvería a invitarnos a través del amor a que estableciésemos una reconciliación. Él nos reconcilió, pero es indispensable que nosotros estemos dispuestos a esa reconciliación. Y entonces esta reconciliación se le fue otorgada o se le fue dada en la persona de Cristo, ¿verdad? Entonces dijo el Señor, hagamos al hombre, y contemplando que el hombre pecaría, entonces Jesucristo se levantó del trono y le dijo, Padre, aquí estoy y cuentas conmigo para que, si es necesario, eches mano de mí para salvar a los hombres que vas a crear, ¿verdad? Cristo es Salvador. Cristo es Salvador desde antes de la fundación del mundo. Cristo nos amó con amor eterno. Ni siquiera estábamos creados, o solamente éramos un pensamiento en la mente de Dios, y ya estaba contemplado el plan de salvación mediante Cristo Jesús, ¿verdad? Y aquí nos lo dice perfectamente un verso que es el verso de versos, el más conocido, el que más debemos memorizar, ¿verdad? Juan 3:16, que dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Este es el verso de versos. Esta es la declaración del amor eterno de Dios hacia nosotros. Esta es la forma como Dios conceptualizó, pero no solamente fue un concepto, sino fue una realidad, un hecho contundente, un hecho vivo, ¿sí? A través del cual Dios nos dio a su Hijo, y su Hijo unigénito se llama Jesucristo, para que si tú crees en Él, no te pierdas, y a través de Cristo tengamos vida eterna, ¿verdad? Él es Salvador. El ángel de Dios es Jesucristo, y Jesucristo es nuestro Salvador. También entendemos a través de este pasaje que Él fue enviado por Dios, y asimismo, como nos dice la palabra en el pasaje que acabamos de leer, he aquí, yo envío mi ángel, así como Dios envió a su Hijo Jesucristo delante de nosotros, ¿verdad? Esta es una primer similitud inequívoca, perfecta, exacta, entre el ángel de Dios y Jesucristo, que es el mismo finalmente. Uno expresado o presentado más bien de una forma metafórica como ángel, pero ya en nuestro tiempo de una manera clara y contundente como Jesús de Nazaret, el Mesías, el Salvador de nuestras almas y de nuestras vidas, ¿verdad? También por otro lado vemos cómo tenía en sí mismo, tenía toda la plenitud de la deidad, es decir, tenía el nombre de Dios, ¿sí?
porque nos dice aquí en el pasaje que leímos, en el verso 21, dice aquí, vuelvo a leerlo, guárdate delante de él y oye su voz, y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él, ¿verdad? Y aquí volvemos a echar mano de esta técnica que siempre utilizo. La palabra se explica a sí misma, y entonces vamos a leer 1 de Timoteo 3:16, lo cual nos confirma esto que acabo de decir. Su nombre es maravilloso, el nombre de Cristo, porque Él es poderoso, y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, ¿sí? ¿Por qué reconciliando? Porque el pecado nos apartó de Él, porque nuestra maldad, nuestra capacidad destructiva y pecadora fue la barrera que nosotros colocamos para separarnos y apartarnos de Dios, pero Él entonces visualizó, planificó, predestinó a Cristo y la manera en que sería la forma como Él nos reconciliaría con Él, ¿verdad? Entonces dice 1 de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Sí, Dios tuvo piedad por ti, Dios tuvo piedad por mí, y Dios tuvo piedad por todos los hombres. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, ¿verdad? Inequívocamente, una similitud perfecta que la palabra misma también nos lo aclara y lo confirma. Y vamos a entender esto más claramente. La piedad, fíjate, Dios tiene dos características que lo definen que definen su corazón y su personalidad de una manera clara. Dios te ama con amor eterno, pero también la otra característica del corazón de Dios es que Dios tiene infinita piedad hacia ti, hacia mí y hacia todos. Este es prácticamente un misterio, es las profundidades del corazón de Dios que se nos han manifestado a través de hechos, a través de la persona de Cristo, ¿verdad? Pero verdaderamente un día estaremos delante de Él para que podamos comprender cómo Él, siendo eternamente justo, eternamente santo y eternamente puro, fue movido a misericordia, teniendo piedad por nosotros, para rescatarnos, para redimirnos, para que no nos perdiéramos eternamente en el infierno, porque el infierno es un acto de justicia, es donde se pagará el pecado, ¿verdad? Pero antes de que tú y yo fuéramos al infierno, Él prefirió otorgar un medio claro, un medio vivo, un medio eficaz, que es Jesucristo. Y entonces Dios tuvo que hacerse hombre, y dice aquí, Dios fue manifestado en carne. ¿Y quién es la persona que fue manifestada en carne siendo Dios? Pues ya lo dije, ¿verdad? Jesucristo. Jesucristo es quien se manifestó en carne. Justificado en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Significa que Dios reconoció su paternidad, Dios Padre reconoció su paternidad sobre Dios Hijo. ¿Y quién fue el mensajero que dio cuenta de esto? Pues fue nada más y nada menos que el Espíritu Santo, ¿verdad? En el momento en que Juan el Bautista está bautizando a Jesucristo en el río Jordán, inmediatamente que se levantó, subió de las aguas, el Espíritu Santo descendió en forma corpórea, simbólicamente a través de una paloma, porque el Espíritu Santo no es una paloma, simplemente iba a ser la señal, iba a ser la forma como que le quedaría claro a Juan. Esto prácticamente era para que Juan entendiera que al que viese descender al Espíritu Santo en forma de paloma, ahí será reconocida la paternidad de Dios Padre sobre Dios Hijo, en este caso Jesús de Nazaret. Entonces, Él fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. ¿Qué significa esto? Que bueno, los ángeles quedaron asombrados, maravillados de la misericordia otorgada a los seres humanos, a los hombres, a ti y a mí, otorgándoles un medio de reconciliación, un medio de perdón, un medio de justicia,
para entonces quedar lavados, purificados, redimidos y reconciliados con Dios Padre, ¿verdad? Los ángeles no daban crédito de ver la bondad, de ver la misericordia, de ver esta piedad otorgada a los hombres, ¿verdad? Dice aquí, predicado a los gentiles. ¿Quién es un gentil? Alguien que no es judío. Es decir, tú y yo, porque no somos del linaje judío, ¿verdad? Y lo más increíble es que los gentiles, así como vimos aquel pasaje de José, donde José, después de que es reconocido como un hombre sabio y es llevado al trono de Faraón para que sea el primer ministro, es decir, el hombre que gobernaría la casa de Faraón, pero el imperio de los egipcios también, el reino de los egipcios, asimismo también se le dio una esposa que era gentil, ¿sí? Una esposa judía. Bueno, pues exactamente igual, ¿verdad? Esto ya lo vimos las semanas pasadas. Tú y yo, como iglesia, somos la esposa gentil del Cordero, somos la esposa gentil de Jesucristo, espiritual y metafóricamente hablando. Eso debe quedar bien claro, ¿sí? Y también es por eso que nosotros escuchamos esta predicación y a todo aquel que la cree y la recibe, pasa de vida a muerte, pasa de condenación a justificación mediante la sangre de Cristo, ¿verdad? Creído en el mundo, los que estamos en el mundo y le creímos, dejamos de ser del mundo para ser hijos de Dios. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Dijo el Señor, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal, ¿verdad? Y luego dice aquí también, recibido arriba en gloria, porque hoy nuestro Señor está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es suplicarle a Él que nos ayude, que nos libre, que nos proteja, aún incluso que a veces nos perdone cuando hemos cometido algún pecado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él, en este momento, si tú te acercas a Él, está intercediendo por tu vida para perdonar, para restaurar, para purificar y santificar nuestras vidas y darnos toda la bendición y todo el amor que Él tiene por nuestras vidas, ¿verdad? Muy bien, entonces también podemos ver otro signo, otro rasgo característico de su personalidad, de este ángel protector en la persona de Cristo, porque Él tenía poder para perdonar los pecados, ¿sí? Lo acabamos de ver. Si tú y yo provocamos una rebelión, si tú y yo pecamos, ¿sí? Por supuesto que esto no es una licencia para pecar, no me malinterpretes, ¿verdad? Si cuando esto sucede, lo que tenemos que hacer es regresar inmediatamente a los brazos de misericordia, de amor, de perdón, para restaurar nuestra comunión, porque sabes una cosa, porque nuestra comunión solamente puede ser restaurada a través del perdón que Cristo nos otorga y a través de la intercesión que Él hace delante del Padre, ¿sí? Entonces, Él tiene la capacidad para perdonar todo pecado. Y aquí, nuevamente, echamos mano de esta técnica que me fascina, que me encanta, la comprobación o la correlación o la explicación que nos da la Biblia de sí misma a través de otro pasaje. Leamos entonces Marcos 2, del 10 al 11. Marcos 2, del 10 al 11. Y nos dice así la palabra: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, es decir, tiene derecho y poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Fíjate, este pasaje, esta historia que estamos viendo, sucedió cuando en un momento le llevaron a un paralítico que pues estaba lisiado, estaba enfermo, ¿verdad? Inmóvil sobre su lecho. Y entonces él comienza no levantándolo del lecho, no haciendo el milagro, sino diciendo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces los fariseos, al escuchar esta palabra, se escandalizaron. ¿Y quién es este para perdonar pecados?
¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Decían los fariseos, ¿verdad? Y entonces Jesucristo les dijo, bueno, para que les quede claro, que sí tengo potestad, porque esta potestad y este derecho y este poder y esta autoridad me ha sido otorgado por el Padre. Le dijo, les quede claro, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces el milagro se manifestó. Y aquí Jesucristo testificó que él tenía todo el poder para sanar, pero también tenía todo el poder y toda la autoridad para perdonar cualquier pecado que hemos cometido en nuestra vida. ¿Y sabes por qué? Porque el amor de Dios es más grande que nuestros pecados, porque el amor de Dios cubrirá multitud de faltas, aún los secretos más profundos o las cosas más vergonzosas. El amor de Dios, la sangre preciosa de Cristo, puede lavar completamente todo pecado, toda transgresión, es más, todo delito que hayamos cometido en nuestra vida. Ese es el poder de la reconciliación mediante la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pero también, fíjate, es increíble. Le dio el perdón, le otorgó el perdón a este paralítico, pero también lo levantó de un lecho en el cual estaba postrado, porque él era paralítico. Él perdona, pero también sana, también restaura, también da libertad, también quita ataduras, estigmas, heridas de nuestras almas. Cualquier cosa que nos haya dolido, cualquier cosa que nos haya afectado, que nos tenga postrados en un lecho, inútiles, su amor y su perdón tiene la capacidad para levantarnos hacia la libertad, para levantarnos hacia los brazos amorosos de Dios y poder caminar esta vida, el tiempo que nos quede, sin ataduras, sin estigmas, sin heridas, sin complejos, sin frustraciones, sin ninguna enfermedad que haya sido consecuencia de nuestro pecado, ¿verdad? Este es el poder de Dios a través de Cristo Jesús. Bien, entonces, esta salvación es grande y maravillosa y digna del Dios que nos ha predicado este evangelio, estas buenas noticias que contienen grandes y preciosas promesas para tu vida y para mi vida, ¿verdad? Ok, bien, pues otra de las promesas o otra de las manifestaciones de este poder de Dios en nosotros es, dice el versículo 23, lo voy a releer nuevamente, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, en fin, todos estos pueblos enemigos, perversos, ¿verdad? Que nunca se iban a arrepentir. Dios había prometido librar a Israel de todos estos enemigos tremendamente agresivos, violentos, corruptos, inmorales, pero lo más grave de todo es rebeldes, necios y duros, los cuales jamás estarían dispuestos al arrepentimiento. Es por ello que cuando alguien se niega al arrepentimiento, se niega a correr a los brazos de esta piedad y de esta misericordia otorgada por Dios a través de Cristo Jesús, entonces lo único que queda es el juicio. En este caso, estos pueblos fue su destrucción, y en el caso de los hombres, después de haber escuchado este mensaje de salvación, este mensaje de amor, este mensaje de restauración, cierran su corazón y se resisten a no creer, a no aceptar y a no pedir perdón, entonces no queda más que una horrenda expectación de fuego, dice la palabra. Y ciertamente ahí también es justicia, porque recuerda bien, la justicia solamente se ha hecho en dos lugares: en el infierno, donde se pagan los pecados, cuando no se arrepiente la persona y no quiere aceptar a Cristo, o bien cuando la persona se arrepiente y acepta a Cristo, estos pecados quedan pagados en la cruz del Calvario. Allí, en esos dos lugares, se hizo justicia, se castigó el pecado y se torturó y se hizo pagar y se hará pagar el costo de los pecados, ¿verdad? Entonces, Dios nos invita a que con un corazón sencillo, con un corazón de fe, nos acerquemos a este trono confiadamente, al trono de la gracia para alcanzar auxilio, socorro y el poder perdonador y la gracia que Dios nos otorga para justificación, para dejar borrado ya cualquier situación de nuestra vida.
¿sí? Entonces Cristo tiene autoridad, absoluta autoridad, para perdonar todo pecado, porque precisamente a Él le costó su sangre y le costó su vida otorgarnos este perdón que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Ok, pero bueno, decíamos de los enemigos. Los enemigos, o nuestros enemigos, por supuesto que son externos, pero también tenemos enemigos internos. Vamos a describirlos. Los enemigos externos, pues es muy claro, ¿verdad? La violencia, la inseguridad, la maldad. Hoy más que nunca estamos escuchando noticias aterradoras. Estamos viendo un grado de maldad exacerbada, ¿verdad? En un grado superlativo, en un momento en el cual la violencia, es más, esta violencia se está dando en el interior de las casas, ¿verdad? Se está dando entre familias y cosas atroces, cosas despiadadas, ¿verdad? Fuera de todo lo que habíamos escuchado tal vez. Violencia entre hermanos, entre primos, entre parejas, de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Una cosa tremenda y terrible, ¿verdad? Bueno, pues sí, los enemigos, muchos de ellos están en la calle, están en el mundo, están allá afuera, ¿verdad? Esos son nuestros enemigos, la violencia, la inseguridad. Pero también hay enemigos internos. Y creo que a veces estos enemigos internos son más terribles o más peligrosos que los enemigos que están allá afuera. Y el principal enemigo que tú y yo tenemos está en el interior, y este enemigo es el pecado. Nuestros enemigos son el pecado, la concupiscencia, que significa la adicción que se ha provocado, o esa dependencia que tenemos hacia el pecado, y también el grado de corrupción que podemos alcanzar, ¿verdad? Dice la palabra, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, ¿verdad? Y ese ladrón es el pecado. Nos roba, nos destruye, nos corrompe, y el que practica pecado, esclavo es del pecado, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro principal enemigo. Pero precisamente el ángel poderoso de Dios, Jesucristo, es parte del ministerio que Dios le ha encomendado. Es parte de la victoria que Dios nos quiere otorgar. La buena noticia esta mañana es que, aparte de que Dios nos ofrece la salvación y el perdón, Dios nos quiere librar, quiere romper toda atadura que se ha provocado en nuestra alma hacia el pecado. Dios sí puede romper esas ataduras a través del poder de este ángel, el ángel de Dios o Jesucristo. Y Él nos dará libertad, porque Él vino a pregonar libertad a los cautivos. Y Él tiene toda la fuerza, Él tiene todo el poder, pero sobre todo el amor para ir transformando nuestra vida. La santificación de nuestras vidas es exactamente esto, darnos libertad. La libertad, ¿sabes de qué? De ya no necesitar pecar. La libertad de ya no ser esclavos del pecado. La libertad de ya no ser adictos a nuestra concupiscencia. La libertad de ya no ser esclavos, ni títeres, ni marionetas de nuestra propia maldad, ¿verdad? Dios tiene esa fuerza, Dios tiene ese poder, porque Él nos va a transformar de adentro hacia afuera. Va a partir de que Él está en nuestro corazón, hará esta transformación para llevarnos de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, de la atadura y del vicio y del hábito hacia una carrera libre, una vida libre de todas estas cosas, ¿verdad? Nuevamente vamos a leer otro versículo que también asimismo nos confirma, explicando más ampliamente qué es esto. Leamos entonces Colosenses 1, verso 13. Colosenses 1, verso 13 nos dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Efectivamente, en nuestra vida pasada vivimos en tinieblas, vivimos en oscuridad, no sabíamos hacia dónde nos dirigíamos, tal vez corríamos y caminábamos de manera inercial, ya arrastrados, como dice la palabra, éramos hojas que éramos arrastradas
por la fuerza del viento, y nuestras maldades nos llevaron a este remolino y fuimos arrastrados en el viento, ¿verdad? Pero Dios nos ofrece esta libertad. Dios nos ofrece quitar estas ataduras de nuestra vida. Y lo más increíble es que no te va a costar trabajo a ti. No tendrías por qué experimentar un síndrome de abstinencia hacia el pecado que hemos practicado. No tendríamos por qué estar angustiados o ansiosos o sufriendo, tratando de luchar contra un pecado o una maldad que verdaderamente nos ha hecho esclavos de esa maldad. No, es Dios con su gracia, es Cristo con su fuerza, con su poder y con estas promesas de libertad, con esta medicina de amor, como Dios nos va a librar y nos va a guardar de nuestros enemigos, los de afuera, pero principalmente el que traemos dentro, ¿verdad? Esa antigua naturaleza, ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y que es un enemigo declarado de Cristo y de nuestra vida, ¿verdad? Sin embargo, Dios ofrece librarnos, romper ataduras, romper esclavitudes y restaurar nuestro corazón. Ponerlo en un punto inicial, ponerlo en un punto de arranque, ¿verdad? Una puesta a punto de inicio. Eso es lo que Dios quiere hacer si tú y yo somos fieles para seguirlo, fieles para creerlo y fieles para pedirle a Él que Él nos transforme. Él no solo es capaz de liberarnos, darnos libertad, sino también es capaz y tiene poder para guardarnos de que no caigamos y de que no vayamos fuera de este camino. Dios solo lo único que nos pide el Señor es que permanezcamos en Él, ¿sí? Ok, vamos a leer 3 versículos que complementan todo esto que he estado diciendo. Primero que nada, vamos a leer Juan 14:6. También vamos a leer Juan 15, verso 4. Y por último, Mateo 26, 41. ¿Ok? Bueno, pues entonces comenzamos leyendo Juan 14, verso 6. Dice así: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si Jesús es el camino, no te preocupes. Es como, no sé si supiste, ¿verdad? Hace unas semanas, un grupo de excursionistas, de campistas, subieron a una cumbre que está muy cerquita de aquí de la ciudad de Puebla, que se llama La Malinche. Si no me equivoco, es el 4º o 5º cima más grande, más alta de México, y se les hizo fácil subir. Subieron al atardecer, de repente cayó la neblina, vino la noche y quedaron perdidos en una área que se llama Los Arenales, ¿verdad? Entonces tuvo que llegar un equipo de búsqueda y salvamento y afortunadamente los rescataron a tiempo antes de que cayeran en hipotermia, ¿verdad? Y el problema fue cuando los rescataron, dijeron: ¿y qué les pasó? ¿Por qué? Es que perdimos el camino. De repente la oscuridad, de repente la neblina, todos los caminos parecían verdaderos, que ese sería el camino, y de repente ya ni siquiera vimos los senderos que pensábamos que nos podrían regresar a la parte baja del llano, ¿verdad? Mira, Jesús se manifiesta a sí mismo como un camino seguro, como un camino que si andamos en él, no sufriremos pérdida, no nos desviaremos nunca. El punto aquí solamente es: no dejes el camino, no te salgas del camino. A veces los caminos parece que son todos iguales, pero no es verdad. Hay un solo camino que nos lleva a la salvación, y hay un solo camino que nos da la vida eterna, y un solo camino que va a transformar nuestra vida y que nos va a guardar para ser fieles. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, no perdamos el camino, no nos salgamos a experimentar por otro lugar, porque seguramente perderíamos el rumbo, ¿verdad? También nos dice Juan 15:4: permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar por sí mismo, fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, la invitación es, por favor, permanece en el camino de Dios. Y el camino de Dios se llama Jesucristo. Su palabra, la sabia dependencia que debemos tener de Él, a través de la oración, a través de la palabra, y a través, por ejemplo, de este estudio que estamos teniendo en este momento, ¿verdad? Alentándonos con la palabra misma a seguir adelante, adelante en este camino con Dios, ¿verdad? Y por último, leamos el que falta. Mateo 26, 41 nos dice así, nos da un detalle más específico de cómo exactamente es seguir y permanecer en este camino. Nos dice Mateo 26:41. Dice así, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjate nada más. Velad y orad. Velad significa estar viviendo todos los días en la palabra. Eso es exactamente velad. Que a la hora que vayas a dormir, te recomiendo que leas la Biblia. A la hora que te despiertes, te recomiendo que la vuelvas a leer. Eso significa velad, ¿verdad? Pero también orad, bueno, pues orad es suplicar a Dios todos tus problemas, todas tus necesidades, todo lo que nos preocupa y todo lo que nos mantiene a veces con la mente distraída, atrapada, angustiándonos, generando episodios de ansiedad a veces, ¿verdad? Bueno, pues la buena noticia es que dice Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, de nosotros, ¿sí? Dios lo que anhela es que en lugar de que estemos pensando 100 veces, 300 veces un asunto, ¿por qué no se lo decimos a Dios? ¿Y por qué no mejor descansamos en Él? ¿Por qué no le pedimos a Él y le suplicamos que Dios nos ayude? Y todas esas escenas trágicas que de repente vienen en nuestra imaginación o esas situaciones dolorosas, ¿por qué no ir tomados de la mano de Dios a decir, Señor, esto es lo que me atormenta, esto es lo que me preocupa, esto es lo que me lastima, esto es lo que me tiene angustiado? Y se lo narras y se lo dices a Dios en tu mente, en tu imaginación, hasta que esto salga de tu corazón por el poder de Dios y por las promesas de amor que Él tiene hacia nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que orar echando toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Sabes? Esta situación pandémica, a todos de un grado mayor o un grado menor, a todos, el que diga que está feliz, eso no es cierto. A todos de alguna manera nos ha afectado de una o de otra manera esta situación en la cual parece que no hay salida, ¿verdad? En la cual pues de repente se está agravando en algunas regiones del mundo, Europa, Estados Unidos, especialmente en California. Estaba escuchando que parece que 40 y tanto y pico de condados han entrado a la fase que se llama estado de sitio, o significa que en la noche, a la madrugada, no puedes salir de tu casa, salvo que sea un caso de emergencia. En Francia, España, Italia, se están dando estas medidas contingentes, drásticas, ¿verdad? Dramáticas, para tratar de contener esta pandemia, ¿verdad? Pues a todos nosotros nos causa cierta ansiedad, pero lo que viene adelante va a quedar claro y nos va a dar un alivio y un descanso, porque Dios quiere librarnos de todo peligro, ¿sí? También nos dice la palabra que el carácter de este ángel protector, este ángel de Dios, Jesucristo, es que Él va a bendecir nuestro pan y nuestras aguas. Con esta bendición, vamos a leerlo, a releerlo más bien, está en el verso 25, dice, mas el Señor vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Ahí está. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas. ¿Qué significa esto? Podemos entender y experimentar que la piedad para todo aprovecha, nos dice la palabra. En 1 de Timoteo 4, verso 8. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente
y de la vida venidera, presente y de la venidera, ¿sí? Ok, bueno, significa que todo lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestro quehacer, nuestro deber, Dios anhela bendecirlo grandemente. Fíjate, dar salvación. 2, proteger de los enemigos externos y de los enemigos internos. Pero aparte de eso, darnos sustento abundante. ¿Sí? Esta piedad, esta misericordia, para todo aprovecha, hasta para lo que hoy requerimos de manera indispensable en el día a día, todo lo necesario para vivir, en este mundo material también. Dios quiere bendecirlo, Dios quiere proveernos también. Y volvemos a recurrir a esta forma de entender y estudiar la Biblia. Vamos a leer Deuteronomio 28:5 y también vamos a leer 1 de Timoteo 6:17. Repito, Deuteronomio 28:5 y 1 de Timoteo 6:17. Dice así Deuteronomio 28:5. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Fíjate nada más. Decidle al justo que le irá bien, que comerá del fruto de sus manos, que comerá del fruto de sus trabajos, que le irá bien por encima de una pandemia, que le irá bien por encima de lo que sea. Porque es Dios de quien obtenemos el favor. Bendita será tu canasta. Qué claro, ¿verdad? Tu despensa, tu provisión, tu comida, tu sustento. Y dice aquí, tu arteza de amasar. ¿Qué es esto de arteza? Qué palabra tan rara, ¿verdad? Arteza es la tabla o la mesa con forma de una especie de contenedor, ¿verdad? Más bien, donde ahí las mujeres amasan, primero muelen el trigo y después de haber molido el trigo con un poco de agua, se hace después de tener la harina, un poco de agua, hace la masa, ¿verdad? Esa es la arteza, esta pieza de madera plana con una cavidad, una pequeña cavidad donde ahí se va acumulando la masa que se va pues valga la redundancia, amasando, ¿verdad? A partir del agua y de la harina, ¿ok? Entonces Dios quiere bendecir tu mesa con esa palabra, o así de claro. Dios quiere bendecir tu sustento y tu provisión. Dios quiere que tengas lo necesario para ti, tus hijos, para tu familia, si tú y yo andamos en este camino. Y luego dice 1 de Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Sí, el problema no es tener dinero, el problema es amar el dinero y que tu Dios sea el dinero, ¿verdad? Ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Verdaderamente es una bendición trabajar y después de trabajar ver la bendición sobre nuestro trabajo, ver el sustento para nuestras familias, para nuestras vidas, ver cubiertas nuestras necesidades a partir de la bendición de Dios en tu trabajo, en tu esfuerzo, en la provisión, en el sustento que Dios nos da todos los días, ¿verdad? Y bueno, también como parte de estas promesas, Dios nos ha dicho también que Él nos va a librar de toda enfermedad. Dice aquí, en este pasaje, que es nuestro pasaje guía, nos dice, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti, como otra promesa más de el favor y el amor de este ángel de Dios hacia nosotros, Jesucristo. Nos dice que Dios está con nosotros para librarnos de toda enfermedad. Y vamos a entender por qué. Aquí están los dos versículos que refuerzan, que nos explican esta verdad que acabo de comentar. Uno de ellos está en Mateo 8:17 y el otro está en Isaías 53:4, que de hecho es el mismo, ¿verdad? Solamente que uno está expresado
en el Antiguo Testamento y otro está expresado con palabras de Cristo, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Dios quiere sanar nuestras enfermedades. Dice Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Estas son palabras del Señor, pero también en Isaías 53:4 dice exactamente lo mismo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Sí? Jesucristo. Entonces, ¿nos preocupa enfermarnos de COVID? Sí, verdaderamente sí, ¿verdad? O de cualquier otra enfermedad, ¿verdad? En esta temporada de invierno, acá en el hemisferio norte, va a haber la concurrencia de dos enfermedades. Por un lado, la COVID-19, pero por otro lado, la influenza, ¿verdad? Entonces, pues si ya de por sí estaba en una situación de riesgo, pues ahora que están presentes estas dos enfermedades hay que tener muchísimo más cuidado, ¿sí? Seguir todas las medidas de protección, de seguridad, la sana distancia, el lavado de manos, el uso de cubrebocas, para tratar de aminorar a través de estas medidas la posibilidad de enfermarnos, ¿verdad? Pero Dios ha prometido sanarnos, Dios ha prometido cuidarnos y estar al pendiente de nosotros. Él quiere ser el escudo que nos proteja, Él quiere ser la medicina que nos sane, Él quiere ser el médico que nos cure, ¿sí? Si tú y yo estamos cerca de Él. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestras enfermedades, no solamente cargó con nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, en la cruz, sino también, junto con nuestros pecados, cargó nuestra enfermedad. Y aparte de nuestra enfermedad, cargó la angustia y el dolor de esta enfermedad, ¿sí? Entonces, Él es nuestro sanador, Él es nuestro médico y Él es nuestra medicina, ¿sí? Él ha prometido esto, sanarnos y cuidarnos de toda enfermedad, ¿sí? Bien, entonces, Él va delante de nosotros, ¿sí? Otra característica del ángel de Dios, de Jesucristo, es que Él va delante. Dice acá, dice por acá. Vamos a leer Juan 10, del 2 al 4. Y aquí va a quedar claro y confirmado esto, que Él va delante de nosotros. Sí. Aquí está, ya casi me perdía. Porque mi ángel irá en el 23. El pasaje que estamos viendo es Éxodo 23 y ahora es Éxodo 23:23. Porque mi ángel irá delante de ti. Ahí está. Mi ángel irá delante de ti. Ok, vamos a entender que esto se correlaciona perfectamente en la persona de Cristo. En Juan 10, del 2 al 4, dice así: Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Imagínate. Lo único que tenemos que hacer es ir siguiendo la voz de nuestro pastor. Dios es mi pastor y nada me faltará, ¿sí? Y Él es el buen pastor, su vida da por las ovejas. Y Él es el buen pastor que dio su vida por nosotros. Entonces, ¿no te gustaría ser parte de este redil? ¿No te gustaría ser cuidado, protegido, alimentado y sustentado y curado a través de este amor, de esta misericordia, de este brazo fuerte que cuida y vela por cada oveja? Sí, las ovejas oyen mi voz y me siguen, dice la palabra. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz, ¿verdad? Esta es la seguridad que nos da Cristo, ¿sí? Ok, entonces Él está listo y preparando un lugar para nosotros, ¿sí? Esta travesía, o más bien, tocando el tema
de estudio de esta mañana, el pasaje de estudio de esta mañana, es la promesa de un ángel que guiaría y protegería a Israel en una travesía por el desierto hasta que llegaran a la tierra de Canaán. Y entonces Dios prometió su presencia a través de un ángel, ¿verdad? Este ha sido el tema de esta mañana, el ángel de Dios, el ángel salvador. Bueno, pues tú y yo también estamos en esta travesía a través de este desierto. Este desierto es el mundo, pero Él ha prometido que Él nos llevará hasta su casa, que es el cielo, por los méritos de Cristo, ¿verdad? Así como ellos entraron a la tierra de Canaán, tú y yo un día tarde o temprano seremos llevados a la presencia del Padre porque creímos, porque recibimos, porque aceptamos y le pedimos perdón a aquel que podía restaurar nuestra vida y restaurar y ponernos a cuentas delante de Dios, que es Jesucristo, ¿verdad? Para reconciliarnos con el Padre mediante Jesucristo. Entonces, si ya estamos reconciliados, bueno, pues Él está preparando lugar para nosotros. Vamos a leer Juan 14, del 1 al 3, ¿sí? Y nos dice así la palabra. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjate nada más. Esa es la promesa del Padre. Ese es el ministerio del Hijo. Guardarnos, bendecirnos, sustentarnos, protegernos de la maldad, de adentro, de afuera, librarnos de nuestros enemigos, darnos el sustento, protegernos y curarnos, evitar que una enfermedad nos haga daño, pero también Él está preparando lugar. Así como el novio trabaja y se esfuerza para poder darle un hogar digno a su novia, igualmente el Cordero está preparando la casa que será la residencia de la novia, ¿verdad? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Está preparando la casa y está preparando la boda para que entonces la novia habite con el novio para siempre a su lado en la casa del Padre. Imagínate, ¿verdad? Estas son las promesas de Dios. Ok. Bueno, pues para concluir esta mañana, solamente quiero enfatizar y dejar claro que ¿qué es lo que necesitamos para alcanzar todas estas cosas? Estas promesas que son grandes y maravillosas, ¿verdad? Bueno, pues requerimos algunas actitudes necesarias que rápidamente voy a mencionar, ¿sí? Primero que nada, tú como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, tú como que la persona que si has vuelto a nacer porque tienes a Cristo en tu corazón, tú como yo, como personas que nos dimos cuenta de nuestra grande maldad y le pedimos a Cristo que nos perdonara, que limpiara nuestro corazón, que lavara nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma con la sangre de Cristo, pero también que entrara a nuestro corazón y esto fue el nuevo nacimiento que tuvimos en Cristo Jesús. Bueno, pues ya que somos hijos de Dios, para que todas estas bendiciones y promesas se cumplan en tu vida y en la mía, Dios nos pide una actitud necesaria para que se den todas estas cosas. Y esta actitud necesaria la vemos perfectamente clara en el libro de Miqueas, capítulo 6, verso 8. Miqueas 6, verso 8. Y nos dice así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide el Señor Dios de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Verdad? ¿Qué pide Dios de mí y de ti? Que seamos humildes. ¿Qué es ser humilde? Decirle a Dios: Señor, ¿cuánto te necesito? Necesito depender más de ti. Necesito
quiero pedirte todas las cosas a ti para que tú me bendigas, Señor. Esta actitud de humildad es necesaria porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere el tiempo de nuestra exaltación, ¿verdad? Entonces podemos caminar con humildad, y la humildad no significa sobajarnos, no. La humildad es decir, te necesito, Señor. Lo más grande que le puedes decir a Dios este día, esta mañana, es decir, Señor, ¿cuánto te necesito para que tú guardes mi vida? Para que tú me bendigas, para que tú me protejas, para yo tener su sustento en mi casa, para que yo y los míos no nos enfermemos, para que la maldad y el mal no nos toquen y nos alcance, ¿verdad? Esto es, y lo único que se requiere es ser humilde delante de Dios. Otra actitud necesaria como hijos de Dios que somos es que debemos obedecer. Sí, así como lo estás escuchando. Es indispensable la obediencia. Y la obediencia, acuérdate que se hace por amor. No es por imposición, no es un sometimiento, no es una manipulación o esclavitud. La obediencia es voluntaria, porque de esa manera obedecemos por amor y en confianza del que el que nos está guiando no se va a equivocar, y el que nos está guiando es Dios, ¿verdad? Y aquí hay varios ejemplos que podemos entender a través de otros personajes de la Biblia que nos aclaran esta actitud necesaria. Juan 2:5 y también Hebreos 11, verso 8. Juan 2:5 dice así: su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Esto lo dijo María, la madre de Jesús. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere, ¿sí? Entonces, nos dan esta recomendación. Hagamos lo que Dios dice. Hagamos lo que Cristo nos ha dicho, ¿verdad? Seamos humildes y obedientes delante de Él. Pero también Hebreos 11:8 nos dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Aquí lo dice claro. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Es indispensable la obediencia. Y porque a través de la obediencia, Dios nos dará todas las cosas y nos multiplicará y nos bendecirá y nos guardará y manifestará todas estas promesas. La obediencia es indispensable, ¿verdad? Y también Dios nos dice que es necesario tener fe, ¿sí? Es necesario tener confianza en todas estas promesas y en todo el amor que Dios tiene por nosotros. Nos dice Números 14:11, para seguir confiando, para no dar pasos atrás, nunca dejar de creer, sino seguir confiando y seguir siendo fieles en este camino, ¿verdad? Nos dice en Números 14:11, y Dios dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dios necesita que creamos, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador, es decir, premia y recompensa a los que le buscan, ¿sí? Dios desea que sigamos confiando, que sigamos creyendo y que tengamos puesta nuestra esperanza en Él, ¿verdad? Génesis 42:36. Entonces su padre Jacob le dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis, contra mí son todas estas cosas. Aquí Jacob o Israel es el mismo, empezó a desconfiar de Dios. Cuando de repente las cosas se suscitan o se dan de una manera que no las entendemos o de una forma que no nos gusta, muchas veces nos ofendemos pensando que no hay razón o sentido por lo cual a veces pasan cosas desagradables. Yo quiero decirte que las cosas que de repente suceden, que no nos agradan, no tienen más que el único propósito de que conozcamos más a Dios y dependamos más de Dios.
No es con el afán de molestarnos ni de incomodarnos, ni de que pasemos un mal rato. Lo que Dios quiere hacer es que estas situaciones dolorosas nos lleven a la entrega, nos lleven a la fe, nos lleven a la esperanza y nos lleven a estar firmes delante de Él, ¿sí? Ese es el único propósito, conocer con más amplitud la misericordia y el poder de Dios. Cada problema es una oportunidad para que el carácter de Cristo se forme en nuestras vidas. Cada problema es una oportunidad para ver la habilidad de Dios para responder a cada necesidad que tú y yo tenemos en nuestra vida, para depender menos de nosotros y depender más de Dios y confiar más en Él y descansar más en Él. Ok, amigos, pues esto es lo que esta mañana Dios había puesto en mi corazón para compartirles. Y pues la buena noticia es que tenemos un ángel que nos protege, un ángel que nos ama, un ángel que es bueno, un ángel que tendrá cuidado de nuestra vida y que acampará literalmente alrededor de nuestra casa para que la maldad, ni la enfermedad, ni la calamidad nos alcancen. Y que por si de alguna manera en algún momento tuviésemos alguna aflicción, vayamos corriendo a quitar toda ansiedad, toda contrariedad, todo dolor que tal vez alguna circunstancia nos esté causando, para que podamos ver el brazo fuerte que nos sostenga, que nos proteja y que nos dé seguridad. Ok, amigos, pues me ha dado mucho gusto compartir esta mañana con ustedes y pues vamos a hacer una oración para que Dios nos bendiga, para que Dios manifieste estas bondades y esta gracia en nuestra vida. Ok, vamos a orar. Padre Santo Dios, Padre nuestro, Padre eterno, muchas gracias, Señor, porque tú contemplaste todo, Dios. Contemplaste nuestra salvación a través de Jesucristo. Tú diseñaste la forma, predestinaste a Cristo como nuestro único Salvador, como aquel que murió en la cruz para que su preciosa sangre nos limpiara de todo pecado. Y por si eso fuera poco, también nos has dado promesas y bendiciones que tú anhelas que se cumplan en nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que todas estas manifestaciones de tu carácter se hagan presentes, se hagan reales, se hagan patente en nuestra vida a través de nuestra fe, a través de nuestra obediencia, a través de nuestra confianza, pero sobre todo a través de la humildad que es necesaria para que tú manifiestes tu favor inmerecido y tu amor sin límite, Dios, tu amor eterno que tienes por cada uno de nosotros. Pues Padre, Señor, danos ese corazón, danos esa fe, danos esa obediencia para seguirte y danos esa confianza para seguir por este camino, tomados de tu mano, Señor. Por favor, bendícenos esta mañana. Por favor, manifiéstate y hazlo presente en nuestras vidas y danos tu paz, danos tu bendición, danos tu reposo, danos el sustento que nuestras vidas necesitan, Señor, para obtener en este mundo las cosas que son necesarias, que son materiales para continuar con nuestra vida, Señor. Pues gracias porque tú nos has escuchado, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Nos vemos pronto. Hasta la próxima ocasión.